Voy a la letra del profeta Jeremías en la mañana de hoy, en el capítulo número 31 y el verso número 37, que dice: Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Para poder entender un poquito mejor ese pasaje bíblico, como he hecho en otras ocasiones, pudiéramos verlo desde un punto de vista un poco más sencillo. Y si vamos a ese mismo pasaje bíblico, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Esto dice el Señor, así como no se pueden medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Fíjese que una de las cosas que tanto usted y yo y la gente que nos rodea acostumbramos a hacer es hablar. Y a veces nos encontramos en el camino gente que a veces hemos dicho que mucho hablan. No solamente porque quizás toman mucho tiempo en hacerlo, sino que en muchas ocasiones utilizamos el término que mucho hablan más bien en manera sarcástica. Porque son personas que hablan de manera exagerada, son personas que muchas veces lo que hablan, lo hablan y de alguna manera reconocemos que hay cierto grado de mentira, de exageración, de prepotencia en lo que están expresando. A veces nos encontramos gente en el camino que cuando están hablando y están contando algo, como dicen, lo ponen más grande de lo normal, tratando de impresionar y tratando de ganarse el favor de aquellos que le están escuchando. No solamente vemos eso a nivel de la gente que quizás nos rodea, de la gente con la que quizás compartimos, sino que en muchas ocasiones, lamentablemente, hemos visto gente, aún desde un altar, desde un púlpito, hablar de tal manera que uno puede percibir que hay jactancia, que hay prepotencia, que hay arrogancia, muchas veces porque quieren impresionar con los conocimientos que tienen, con los estudios que tienen, y otros simplemente, aún desde un altar, lamentablemente, también les gusta exagerar alguna vivencia que han tenido alguna vez en la vida. El acto de hablar tiene una variedad de cualidades a la misma vez, de autoridad, dependiendo quién es el que esté hablando. Y cayendo en lo que hablaba hace unos minutos atrás, lamentablemente nos encontramos muchas veces con gente que habla mucho, pero no dicen nada. Sin embargo, hemos encontrado a otros que dicen poco, pero en lo que dicen hay esencia, hay sabiduría, hay bendición, hay consuelo. Hay palabras que quizás, por más sencillas que sean, provocan en nosotros un cambio, provocan en nuestra vida algo que toca la fibra de nuestro corazón y llega a donde está una necesidad que quizás nadie conocía, pero Dios la sabía. Y es mejor ser del grupo de los que quizás no se hable mucho, pero que lo que podamos expresar, más allá de demostrar conocimiento y sabiduría, podamos expresar lo que decía el apóstol Pablo: yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría. No vengo donde ustedes para impresionarlos con mi vocabulario, con mi expresión, con mi conocimiento. He venido donde ustedes con demostración y con poder de Dios. Decía Clemente de Alejandría las siguientes palabras: la palabra, hablando de este libro sagrado, es el rostro, la representación de Dios, en quien Él se saca a la luz y se da a conocer. Por eso es que en muchas ocasiones, no solamente en mis prédicas, sino en mis reflexiones, siempre he sido bien enfático que Dios quiere que lo conozcamos. Por eso es que el profeta Jeremías en un momento dado hablaba y decía esas palabras: que si quieres sentirte grande o enorgullecerte de algo,
y he utilizado ese pasaje bíblico o ese verso bíblico como referencia en muchas de mis reflexiones, porque es algo que no debemos olvidar. Dios a través del profeta está diciendo: tú quieres sentirte grande, quieres enorgullecerte de algo, enorgullécete de conocerme a mí, que yo soy Dios. Y precisamente es lo que expresaba este hombre Clemente de Alejandría. La palabra de Dios es el rostro, es el reflejo, es la representación de Dios, donde Él, a través de su palabra, se da a la luz y se da a conocer a nuestra vida, para que sepamos quién es Dios y para que podamos conocer cuál es la voluntad del Señor. La palabra del Señor, cada vez que vamos a ella, cada vez que tomamos un momento para leer un verso bíblico, para leer un pasaje bíblico, a veces mientras estoy dando una reflexión me doy cuenta que el pasaje bíblico o algún texto bíblico lo he utilizado con anterioridad. Créame que después de tantas reflexiones es imposible seguir un patrón, una secuencia de qué verso, pasaje, capítulo he utilizado. Pero hay algo que me llama la atención, que cuando de momento me doy cuenta y digo: hace 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás utilicé ese pasaje bíblico, ese texto bíblico, pero me doy cuenta que Dios trae otra palabra, porque es que eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Es una fuente inagotable que produce en nuestra vida ese deseo, esa necesidad de que mientras más la leemos, más queremos saber de ella. Que mientras más nos acercamos a la palabra y comenzamos a conocer la personalidad, el carácter de Dios, más queremos profundizar en la palabra. Porque la Biblia, la palabra del Señor, crea en nuestra vida una conciencia grande, enorme, de que Dios está hablando. Y que cuando Dios habla, tú y yo tenemos que prestar nuestro oído para escuchar lo que Él tiene que decir. Porque Dios es claro y preciso en lo que Él va a hablar. Dios es claro y preciso en lo que Él va a decir. Dios va a llegar a tu necesidad, a mi necesidad, a través de su palabra. Pero nosotros estamos llamados a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Porque siempre que Dios habla, algo importante Él tiene que decir. Él es el que le habló a la creación. Y la creación hizo exactamente lo que Él ordenó por la palabra. Él le habló a Moisés en el desierto a través de una zarza que estaba ardiendo y que por más que ardía no se consumía. Él le habla a Isaías en el templo, cuando Isaías de momento dice: en el año en que murió el rey Usías, vino palabra de Jehová a mí, diciendo. Él le habla a Samuel estando en el santuario. Mientras él dormía, Dios lo llama y comienza esa relación entre Dios y Samuel. Y me encanta porque cuando tú te sientas a leer la palabra del Señor y miras ese momento donde Dios habla con Samuel, la palabra es bien enfática porque dice que Samuel no conocía la voz de Dios porque nunca la había escuchado. Así que vale la pena abrir nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y yo creo que en este tiempo final Dios está hablando con nosotros. Y no solamente está hablando con nosotros, Dios quiere, y voy a ir más lejos todavía, Dios necesita que abramos nuestro oído. Y más allá de abrir nuestro oído, abramos nuestro corazón para escuchar con detenimiento lo que Dios tiene que decirnos. Ya no podemos vivir en esta burbuja de que porque somos creyentes todo está bien y somos intocables, cuando el Señor mismo nos está diciendo: en esta época final, en este tiempo final, es cuando más tú y yo debemos aplicarnos lo que la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto no es asunto de cuántos años tú lleves sentado en la banca de una iglesia. Esto no es asunto de cuántos coros tú lleves cantando a lo largo de tu vida.
Ni siquiera es asunto cuánto tiempo lleva siendo un adorador o una adoradora, o cuánto tiempo lleva siendo un predicador o una predicadora. No se trata de eso. Se trata de mantener la palabra de Dios en nuestra vida y hacer lo que dice la Biblia cuando habla de Samuel. Porque Samuel no solamente aprendió a escuchar y a reconocer la voz de Dios. La Biblia dice que tan pronto Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios, dice la Biblia que él no dejó caer en tierra ni una sola palabra de Dios. Dios está buscando que abramos nuestro oído, que abramos nuestro corazón, porque algo importante y poderoso Dios tiene que decirnos. Él habló con fuerza a través de los profetas en la antigüedad, y más aún habló con fuerza desde el cielo, anunciando el nacimiento de su Hijo Jesucristo, anunciando la encarnación de su Hijo. Utilizó los profetas en el pasado, pero cuando finalmente el día histórico llegó del nacimiento de Cristo, ¿sabes algo, mi amado hermano? El cielo habló, el cielo cantó, los ángeles se expresaron en alabanza y adoración. Y aun cuando llega el momento de ser bautizado en las aguas para cumplir todo lo que de él se había dicho, el cielo una vez más volvió a hablar. Una vez más el cielo se abre para decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo me alegro. Pero eso no se queda ahí, porque cuando Cristo resucita, vuelve el cielo a hablar. Y allí estaban los ángeles diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, Él ha resucitado. Pero eso no se queda ahí, porque cuando Cristo es ascendido al cielo, oh gloria al Señor, cuando Cristo es ascendido al cielo, el cielo vuelve de nuevo a hablar. Y vuelve de nuevo el cielo a decir: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque ese mismo Jesús que estás viendo levantarse, gloria al Eterno, un día regresará de nuevo para buscar a aquellos que le aman. ¿Te das cuenta? Cada vez que Dios habla, algo importante Dios tiene que decirnos. El problema consiste en la vida nuestra, que nos gusta cuando Dios nos habla lindo, que nos gusta que Dios nos diga algo bonito, que viene prosperidad, que viene bendición, que vienen cosas buenas. Sin embargo, cuando Dios nos habla para que corrijamos algo, para que cambiemos algo que nos está afectando en nuestra relación con Él, en nuestra vida espiritual, cerramos nuestro oído porque no es lo que nos gusta. Sin embargo, el salmista decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el momento cuando me das la palmada en la espalda, estoy alegre. Pero cuando tienes que corregirme con la vara, estoy alegre también. Mi amado y mi amada, en esta mañana Dios está diciendo: yo estoy hablando y yo necesito que tú me escuches. Dios levanta al profeta Jeremías en medio de un momento donde Israel había perdido esperanza, donde Dios había permitido, producto de su pecado, que los enemigos cayeran sobre ellos. Sin embargo, Dios está hablando a través del profeta y diciendo: vienen días. Y a mí me encanta eso, porque hay gente que le gusta decir: vienen días de hambre, vienen días de juicio, vienen días de cosas terribles. Y creo en un Dios que si tiene que tomar cartas en el asunto para emitir algún juicio, Él es Dios, Él lo hace. Pero cuando tú miras el momento donde el profeta Jeremías, en el capítulo 31 y verso 31, está diciendo de parte de Dios: vienen días. Ahí está Dios diciéndole a Israel: no importa lo que tú hayas vivido,
No importa lo que hayas experimentado, no importa si yo he permitido que los enemigos, que son peores que tú, te dobleguen. Al principio de ese capítulo 31 está el Señor diciéndole: recuerda que con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y ahora está Dios diciéndole a Israel: vienen días para que tú recuperes tu confianza, para que tú recuperes tu constancia, tu perseverancia en el Señor. Es lo que le está diciendo Dios a Israel, y es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy. Vienen días donde yo te voy a restaurar. Vienen días donde yo te voy a renovar. Vienen días donde yo voy a hablar contigo. Vienen días donde yo voy a tratar contigo. Vienen días donde tú vas a sentir que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte no estás solo, no estás sola. Tu crisis, tu prueba, tu aflicción, tu enfermedad, lo que estés enfrentando, Dios te está diciendo en esta mañana: vienen días donde yo traigo algo nuevo, donde yo traigo refrigerio para tu vida, donde yo traigo restauración para tu casa, donde yo traigo sanidad para tu cuerpo. Dios lo que quiere es que tú en esta mañana recuperes tu confianza en Él. Es como si Dios estuviera diciendo: escuchen, estén atentos a lo que yo quiero decirle. Yo hice una promesa en el pasado con sus padres. Hice un pacto con sus padres en el pasado. Ellos lo violentaron. Así que yo voy a enmendarlo. Voy a hacer uno nuevo con ustedes. Voy a hacer uno diferente con ustedes. Fíjate que cuando tú miras los dos pactos que tú y yo tenemos en la Biblia, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, Dios nunca hizo que el Antiguo desapareciera. Él lo enmendó para mejorarlo. Es como cuando alguien hace un testamento y de manera hipotética, cuando lo hace en vida, tiene hasta ese momento 3 hijos, por poner un ejemplo. Pero en el transcurso del camino llega otro y quiere incluirlo. Simplemente regresa de nuevo al abogado y comienza a enmendar ese reglamento, ese testamento que había sido inicial. Y cuando tú y yo tenemos este Antiguo Testamento, que mucha gente dice eso es para el pasado, cuando miramos el Nuevo Testamento, Dios lo que hizo fue que lo mejoró. En ese Antiguo Testamento, Dios estaba bregando con Israel como pueblo. En este nuevo, ahora Él trabaja contigo y conmigo, que somos su iglesia, que somos su pueblo. Y Dios está diciéndonos en esta mañana: escúchenme, esta es mi promesa. Y cuando yo hago una promesa, yo cumplo lo que yo prometo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Tú sabes cuál es la palabra más fiel que tenemos? Que no tiene alteraciones, que se va a cumplir toda al pie de la letra. Este libro sagrado que tú y yo tenemos. Y Jesús es la palabra de Dios para ti y para mí. Él se encarnó. Por eso es que a mí siempre me ha gustado cuando miro el momento donde Jesús está sentado allí en el templo, el día que se quedó en el templo y sus padres se fueron y no se dieron cuenta que Él no estaba. Allí estaba Jesús en el templo. Y mientras Él escuchaba a los grandes doctores de la ley, allí estaba de momento Él expresando sus ideas. Y la gente se quedaba sorprendida y decía: es que Él habla como quien tiene autoridad. Cuando a Jesús lo enviaron a arrestar en una de las primeras ocasiones, los hombres que fueron enviados a arrestarlo llegaron con las manos vacías. Y cuando le preguntaron: ¿dónde está el que mandamos a buscar?, ellos, embelesados, asombrados, decían: es que no hemos escuchado a nadie que hable como Él. Lo que pasa es que ellos no entendían algo: que Jesús no es solamente la palabra de Dios para ti, para mí. Que Él no era solamente alguien que hablaba con autoridad. Él era la autoridad. Él era la palabra encarnada. Él era el verbo. Él era el Hijo de Dios.
Si en esta mañana Dios te está hablando, como hace conmigo, como hace con cada uno de nosotros, hay veces donde Dios le habla a todo el mundo, a toda la raza humana. A veces cuando estamos en una congregación, Dios le habla a todo el mundo, pero hay momentos donde Dios tiene la palabra solamente para uno. Jesús se montó en una barca para ir a Gadara a predicarle a uno. Jesús se sentó en un pozo a predicarle a una sola mujer. Pero el predicarle a uno produjo el efecto de alcanzar a otros. En esta mañana yo tengo que decirte que hay una promesa de Dios. Vienen días de bendición para tu vida y la mía. Yo no estoy hablando de prosperidad, yo estoy hablando de que vienen días de bendición para tu vida y la mía. Y no importa que la prueba llegue primero, porque detrás de la prueba viene esa bendición. Y Dios simplemente está diciéndote, yo estoy hablando, yo tengo una palabra para ti. Puede ser una palabra de advertencia, puede ser una palabra de corrección, puede ser una palabra de consuelo, puede ser una palabra de aliento, puede ser una palabra de sanidad, puede ser una palabra de perdón. Hay algo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos obligar a Dios a hablar. A veces en los templos la gente se para al frente buscando que el predicador siempre diga algo. Que mucho debemos aprender. Tú y yo no podemos obligar a Dios a hablar. Pero algo sí podemos hacer. Y es estar dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decirnos y a obedecerle. Porque cuando Dios habla, tú y yo guardamos silencio y le escuchamos. Lindo día. Bendiciones en el Señor.